Todo es el pueblo. Todo es el pueblo, por el pueblo, para el pueblo y es el pueblo. Hombre del pueblo, que espíritu del pueblo, pero no veis el pueblo. Soltaremos al pueblo, que el pueblo se manifieste. O sea que yo me debo al pueblo, cosas que el pueblo no quiera. Necesidades de mi pueblo, yo tengo que responder a mi pueblo. La necesidad del pueblo. Haremos lo que los pueblos necesitan, lo que los pueblos quieren. La voluntad del pueblo peruano, hombre del pueblo, de un pueblo, de cómo se desarrollan los pueblos, pueblo y del pueblo. Yo soy Beto Ortiz y estamos en vivo y en directo desde Ciudad de México con Beto a Saber Clandestino. Bien, esta noche la verdad es que la situación en nuestro país es de extrema gravedad. Los peruanos tenemos que estar alertas ante la amenaza que ha hecho Pedro Castillo en la entrevista de anoche. Pedro Castillo nos ha dicho a todos los peruanos que va a regalar nuestro mar territorial. Esto constituye, por supuesto, una traición a la patria y todos los patriotas, todos los peruanos de bien tenemos que rebelarnos ante esta confesión que ha hecho de Pedro Castillo. Y como es consciente de la gravedad de lo que ha dicho, hoy día han sucedido demasiadas cosas para un solo día, demasiadas cosas que intentan distraernos del tema de fondo. Y el tema de fondo es que Pedro Castillo está dispuesto a regalar nuestro mar territorial a otro país. Está dispuesto a traicionar su mandato, a traicionar a nuestros héroes de la patria, a traicionar a todas las personas que han dado sus vidas a lo largo de nuestra historia para defender nuestra tierra y nuestro mar. Y nuestra tierra es como nuestra madre, nuestra tierra es sagrada. Y si Pedro Castillo se mete con nuestra tierra o nuestro mar, se mete con nuestra madre. Así que tenga muy en claro que los peruanos vamos a salir a defender nuestro país, a defender nuestra integridad, a defender nuestra soberanía. Lo que ha pasado ayer no es cualquier cosa, no es una anécdota, no es un hecho irrelevante, no es una trivialidad. Pedro Castillo le ha dicho al Perú y al mundo que está dispuesto a obsequiar nuestro mar territorial, ese mar sagrado por el que don Miguel Grau Seminario dio su vida. Y eso es una traición que no se la vamos a permitir. Hoy han enloquecido tratando de inventarse noticias de donde no hay. Comenzaron muy temprano en la mañana con la sonada contra la radio PBO para acallar la opinión de Philip Butters, para generar un escándalo de atentado contra la libertad de prensa y expresión, para que toda la prensa se ocupara de ese tema, de ese escándalo. ¿Y quién estuvo al mando de este operativo nefasto, absolutamente sucio, ¿no?, y subalterno? Una vez más, la Fiscalía de la Nación de Zoraida. Doña Zoraida Ábalos, que ha decidido pasar a la historia como la cabeza de la Gestapo del gobierno comunista de Pedro Castillo. Porque si en la época de Alberto Fujimori era el CIN de Montesinos el que se encargaba de acallar, de dinamitar, de destruir a los enemigos políticos, ahora es la Fiscalía de la Nación. Como bien dicen, el partido de izquierda más poderoso del Perú. Y Zoraida Ábalos, a la cabeza de esa maquinaria, está lista para arrasar, para destruir a todo enemigo político del régimen. Esto ha comenzado ya, porque justamente hoy, cuando se atenta contra la libertad de prensa, también en el mismo día el ministro Ceballos anuncia que se acaba el toque de queda, ¿no? Y entonces todos el toque de queda, pero de pronto acaban de anunciar la declaratoria de emergencia en el territorio de Lima y Callao. ¿Por qué dicen que por la delincuencia, por la inseguridad ciudadana? Ahora resulta que están tan preocupados por la inseguridad ciudadana que declaran estado de emergencia en Lima y Callao por los altos índices de inseguridad. Entonces, ¿ante qué estamos aquí? ¿Ante qué tipo de juego perverso estamos los peruanos? En la mañana quitan el toque de queda, en la noche declaran estado de emergencia, que significa que se suspenden las garantías, que cualquiera puede entrar a tu casa y sacarte de los pelos si le provoca, ¿no? Entonces, aquí estamos ante una situación de extremo peligro para las libertades civiles. Y además, se anuncia también por parte del Ministerio Público, de la Fiscalía, de la Gestapo, de Zoraida Ábalos, que Kenji Fujimori va a ir a la cárcel. Se ha pedido, ¿no es cierto?, se ha hecho un pedido de prisión para Kenji Fujimori por el caso Mamani Audios, y se ha pedido para el hijo de Alberto Fujimori 12 años de prisión. Ese es el pedido que hace hoy la Fiscalía de Zoraida. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad que justamente hoy, que estamos todos los peruanos que queremos a nuestra patria, indignados por lo que ha dicho Pedro Castillo ayer,
indignados por su traición, hoy el equipo de Pedro Castillo, desesperado ante esta catástrofe, ¿no?, porque se le cae el techo de Palacio en la cabeza al sombrero luminoso, salen y empiezan a lanzar bombas, petardos de humo por todos lados, ¿no? La sonada contra Philip Butters, prisión para Keiji Fujimori, estado de emergencia, ¿no? Y siguen con la cantaleta de Repsol para arriba y para abajo para que todos estemos, ¿no?, mirando para todos lados y nos distraigamos del tema central. Y el tema central aquí es que Pedro Castillo está dispuesto a traicionar al Perú y a todos los peruanos, regalándole nuestro mar a Bolivia. Bolivia que nos metió en la guerra del Pacífico, Bolivia que fue la causante de que finalmente los peruanos, ¿no?, el Perú generoso, por defender al hermano pequeño, terminara mutilado en su territorio, y ahora a ese país le vamos a obsequiar alegremente nuestro mar. Bueno, eso no va a suceder, eso no se lo vamos a permitir a este sujeto que ayer ha expuesto en una exhibición indecente, impúdica, de ignorancia, de audacia y de torpeza, todo el esplendor de una mentalidad realmente limitada, que nos ha avergonzado a los peruanos en todo el mundo. Vamos a escuchar algunas de las cosas que le dijo Pedro Castillo al periodista Fernando del Rincón. Y creo que los peruanos tenemos que tener hoy en claro que está nuestro país amenazado. Nuestro país está secuestrado por esta banda de delincuentes que están dispuestos hasta regalar nuestro territorio y nuestro océano. Así que no nos distraigamos por la cantidad de escándalos que está generando, ¿no?, la maquinaria de propaganda con la Gestapo de Zoraida Ábalos, para que no hablemos de este tema, para que nos olvidemos de que Pedro Castillo, desde hace tiempo ya, hace más de un año, le prometió en un evento prosenderista en Bolivia que iba a obsequiar el mar. Y su jefe, Vladimir Cerrón, lo prometió desde mucho antes, desde el 2015, viene con esa bandera de que el Perú debe obsequiarle mar a Bolivia. Así que vamos a escuchar nuevamente partes de la entrevista. Quiero anunciar que esta noche estará aquí en nuestro programa Philip Butters para contarnos qué ha pasado realmente y qué hay detrás de esta vulgar azonada contra la prensa independiente. Escuchemos una parte de la entrevista de anoche. Estaba participando, dijo, mar para Bolivia. En un evento, pero es su clamor de Bolivia. Claro que lo dije Sí lo dijo. en ese evento. ¿Usted sabe que eso lo ven los peruanos como una traición a la patria? No, ¿por qué lo tendría que hacer? Porque está cediendo territorio nacional. Claro, es una idea. Como cambió, ya no. Hoy Pero día. ahora nos pondremos de acuerdo, le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se O sea manifieste. que preguntar a los peruanos. Si el peruano no está de acuerdo, pues yo me debo al pueblo. Yo me debo al pueblo. Bueno, ahí está, todo lo escuchamos, las palabras dichas son como las piedras que ya se lanzaron, no se pueden retroceder. Ya Pedro Castillo se quitó la máscara, se quitó la careta, ya está claro que su plan es internacionalista, que el Perú no le importa, que la soberanía no le importa, que se zurre en nuestra historia y en nuestros héroes, y los peruanos no se lo vamos a permitir, no me cansaré de decirlo. Vamos con otro fragmento de la entrevista. Me aterró saber que está usando la figura presidencial como una especie de ensayo-error, ensayo-acierto, como una escuela para aprender a ser presidente. Creo que fue además una frase que se le quedó a todos los peruanos y peruanas, que denota la falta de preparación, donde él mismo aterriza que está aprendiendo, que no estaba preparado prácticamente para ser presidente. Es aterrador porque aquí no se está jugando solamente con un cargo, aquí se está jugando con la vida de millones de peruanos y peruanas, ¿no? Se está jugando con un país. No puedes utilizar un país y millones de vidas para aprender a ser presidente. A ver, en 6 meses pueden encontrar $20,000 en un baño de la residencia oficial en el Palacio de Gobierno. O sea, es absurdo, es absurdo. Que tú tengas ese es un acto de corrupción descarado. ¿Sí? Es un acto de corrupción descarado. Tener $20,000 dentro del baño de uno de los despachos del Palacio de Gobierno es un escándalo enorme en cualquier otro país. Bueno, evidentemente la estrategia del equipo de genios que tiene Pedro Castillo alrededor, ¿no?,
de estos Luis Fabre de Chota que se ha conseguido. La estrategia es victimizarlo, ¿no? Y presentarlo como un pobre hombrecito sencillo, el labriego, el campesino, ¿no? Que no sabe cómo se dirige un país, que nunca le enseñaron, que no tuvo la oportunidad de ir a una escuela, ¿no? Esa es la estrategia. Cholo soy y no me compadezcan. Pero la verdad es que a estas alturas la estrategia les ha salido cuadrada. Porque queda claro que detrás de todo este teatro de pobrecito de mí, que no tuve la oportunidad, ¿no?, de ir a universidades grandes, de que no me preparan, de que no me entrenaron. Bueno, detrás de esto están los planes soterrados, siniestros, que tiene el comunismo internacional para nuestro país. Y es sobre eso, sobre lo que tenemos que estar absolutamente alertas. Vamos a escuchar ahora lo que ocurre cuando Fernando de Rincón le pregunta su opinión sobre Venezuela, sobre Cuba, sobre Nicaragua. Es incapaz de decir, ni siquiera quiere ser presidente de Venezuela. No se atreve, es más fuerte que él. Vamos a escucharlo. ¿Qué piensa de Cuba? ¿Cómo de Cuba? ¿Es una dictadura? Bueno, a mí me gustaría tener una América Latina bien unida. No, ¿qué piensa de Cuba? Por eso lo pienso como un país hermano. ¿Es una dictadura? Bueno, habrá que preguntarle a los cubanos, ¿no? No, yo le pregunto a usted. A mí no me gustaría. Yo le pregunto a usted para saber cuál es su parámetro de la democracia. Yo quiero Okay, en la no me digas que es una dictadura. ¿Cuba es democrática? Pero hay que preguntar a los cubanos. ¿Y Igual usted que yo no quisiera que ningún otro país o otra persona se entrometa en la vida de los peruanos. ¿Qué piensa de Venezuela? ¿Qué piensa de Venezuela, el régimen? Bueno, igual. Lo mismo. Y yo tengo muchos venezolanos acá. Claro. Y el problema no es los venezolanos, el problema son los delincuentes. ¿No? Que hay que luchar. Los mismos venezolanos en contra de los venezolanos que le roban. ¿Pero por qué están acá? Bueno, por un éxodo masivo que viene de ¿dónde? Porque están acá, porque también hay muchos peruanos que también viven allá. Todos estos personajes prosenderistas, proterroristas, son incapaces de lanzar un juicio cuando se les pregunta sobre sus ídolos. Porque aquí Fernando de Rincón le está preguntando por sus ídolos, por Fidel Castro, por Hugo Chávez, ¿no? Y claro, él tiene que recurrir a cualquier recoveco para evitar responder, ¿no? Hay que preguntarle a los venezolanos, hay que preguntarle a los cubanos, ¿no? No me gustaría que intervengan en mi país, cualquier cosa, responde cualquier cosa porque es incapaz de decir que Venezuela es una dictadura sangrienta que está llevando a la gente a la miseria y al hambre. Y recordemos que cuando se le preguntaba a Pedro Castillo sobre Abimael Guzmán, también era incapaz de responder, porque era otro de sus ídolos. Recordemos cómo se deprimió cuando ese maldito genocida murió, preso, como merecía morir, como una rata. Se le preguntaba, ¿qué opinaba de Abimael Guzmán? Bueno, es un ideólogo, es un político, ¿no? Daba 1000 vueltas y 1000 recovecos y daba todo tipo de rodeos. Porque son incapaces, porque no pueden, no se atreven. Es como una religión, no pueden ir contra sus dioses. Y entonces no los mencionan, no se atreven, se mueren de miedo. Y anoche quedó demostrado que él, por supuesto, venera a todos estos presidentes que han llevado a sus países al caos, a la miseria y a la violencia. Anoche también quedó demostrado que un periodista mexicano sabe más sobre la constitución política del Perú que el propio presidente de la República del Perú. Nueva vergüenza para nosotros. Escuchemos. ¿Qué es lo que le quiere cambiar a la Constitución? Ya por lo pronto se lo pararon con lo del referéndum en el Congreso, ¿no? Ya le dijeron, todo lo que sea constitucional tiene que pasar primero por acá. Usted va a acudir al Tribunal Constitucional precisamente por esta controversia. Pero yo me pregunto, ¿pero qué es lo que le urge cambiar al presidente Castillo de la Constitución? ¿Por qué? ¿Qué cosa? Claro, ¿sabe de qué año es esta Constitución? Del 93. Pues no es tan vieja. De la década del 93. No es tan vieja, ¿no? Los tiempos han cambiado, ¿no le parece? Claro. Ahí, entonces, de acuerdo a los tiempos y de acuerdo a las nuevas sociedades, también tiene que estar su Constitución. Ok, ¿qué cambios habría? Bueno, que se le dé espacio a los hombres de abajo, a los hombres del pueblo, que se lo incluya a las comunidades nativas, para darles agua, para darle luz, para darle teléfono, para darle virtualidad, para que ya no estén más pobres. Pero eso lo quiere incluir para una verdadera descentralización. Mire usted. ¿Qué otra cosa? Como ponerle, como decir que se deje de ser un servicio el agua, la luz y la salud, ¿no? La educación. Son derechos. Están contemplados como servicios en la Constitución. La salud es un derecho. El acceso a la salud es un derecho. Claro. ¿Por qué tiene que estar discriminado una persona que está en Purús, que está en Caballococha,
¿Acaso no tiene el mismo derecho de educarse con la gente que está en las grandes ciudades? Es increíble escuchar a Pedro Castillo decir, ¿usted sabe de qué año es esa Constitución? De 1993. Señor Castillo, ¿usted sabe de qué año es la Constitución Política de los Estados Unidos de Norteamérica? De 1787. 1787. No se trata de que hay que cambiar de Constitución a cada año. Cuando una Constitución es nueva no se cambia nunca. Pero claro, ustedes necesitan cambiarla para hacer cosas como las que ha anunciado anoche, para poder regalar territorio, ¿no?, a otro país gobernado por un comunista como usted. Para eso necesita cambiar la Constitución. Entonces no nos venga con el cuento de que no, porque en la Constitución del 93 el agua, la salud, la educación son considerados servicios. ¿En dónde ha leído usted eso? Bueno, ¿en dónde ha leído usted nada? Estoy perdiendo mi tiempo. ¿Con qué vamos? Le pregunta también Fernando del Rincón sobre los altos mandos militares cuyos ascensos fueron negociados, claramente, en un escándalo que ahí está, ahí quedó, ¿no? El escándalo de Bruno Pacheco negociando los ascensos militares. Veamos lo que responde Castillo. El tema de los nombramientos, ¿no? Su presunta injerencia en promociones a nivel militar y ahora a nivel Policía Nacional. Fíjese, tampoco es cierto eso. Son personas afines, sí, a Castillo las que han señalado. No, y yo soy totalmente respetuoso. Presidente, Nunca tuve injerencia. ¿Nunca tuve injerencia? No, para nada. Es que la denuncia viene precisamente de un mando militar. Por eso. ¿Está mintiendo? Por eso. El mando militar que ha denunciado que Ahí buscaban a través de su injerencia promover a las personas que usted quería. Nunca la hice. Nunca lo hizo. Nunca lo hice. De la Policía tampoco lo haría. Ahora, en la policía están en un proceso que es su responsabilidad. Están acusando hasta dinero involucrado en el tema de la Policía Fíjese, Nacional. ayúdeme a investigar. Y será... No, yo no me meto. No, pero si usted escucha, pero del momento que usted me dice, cuando el río suena... Yo no lo dije, usted lo dijo, ¿eh? Cuando el río suena... Pero usted me está diciendo algo escuchado, dígamelo nomás. Agua lleva. Entonces, yo no tengo ninguna injerencia. Bueno, la verdad es que en esta parte de la entrevista, él solo, ¿no es cierto?, él solo se autoinculpa. Cuando el río suena es porque piedras trae, y el río viene sonando desde el primer día de gobierno de Pedro Castillo. La verdad es que nosotros nos hemos quedado anonadados de la cantidad de confesiones espeluznantes que este periodista de CNN ha conseguido extraer. Y he ahí la diferencia cuando el periodista que va no tiene nada que temer, no le debe nada a nadie, va, pregunta y se regresa a su país, ¿no? Qué diferencia tan vergonzosa para quienes lo antecedieron y qué pena ser recordado de esa manera. Bien, nosotros estábamos...